Hola, si estás viendo este video es porque de alguna manera pues te ha interesado lo que he estado diciendo o estás medio intrigado de saber qué voy a decir a continuación. En el último video te compartí un poco acerca de la experiencia, de mi experiencia dentro de la investigación y de cómo muchas veces nos enfrentamos a situaciones en donde no tenemos los medios, no tenemos los recursos tecnológicos para poder demostrar un fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, ese hecho no debe de dar ese fenómeno como descartado o como no funcional, sino que simplemente aún no tenemos los medios, ya sea para comprobarlo o para decir, bueno, esto realmente no es así y se descarta. Esto te lo comento porque al hablar del tema que sigue, que es de la teoría de la creación, pues es inevitable considerar que es una teoría que todavía no se ha demostrado, pero el hecho de que aún no se haya demostrado no significa que debamos de descartarla, sino que probablemente aún no tenemos los medios tecnológicos para poderlo demostrar. Sin embargo, traigo yo algunos ejemplos que ya estaban plasmados en las escrituras. Inevitable, al hablar de fe y ciencia tenemos que hablar de la Biblia. Ya estaban estos fenómenos plasmados en las sagradas escrituras y la ciencia no en su momento o en su tiempo no fue capaz de demostrarlo sino hasta muchos años después. Te voy a dar algunos ejemplos. El primero del que quiero hablar es el de la redondez de la Tierra. Se sabe que hubo una corriente filosófica en la época de los grandes filósofos griegos que estaban a favor de que la Tierra era plana. Uno de estos personajes fue Tales de Mileto. También se conoce un grupo de filósofos griegos a los cuales se les nombra como presocratistas pitagóricos, los cuales estaban también a favor de estas ideas de que la Tierra era plana. Estas ideas, si bien no se dieron desde el principio de los tiempos de la humanidad, tuvieron un fuerte momento durante una etapa que se le conoce como la antigüedad tardía o la alta edad media, que más o menos data del siglo tercero al siglo octavo. Este periodo se le conoce antigüedad tardía porque es el momento de transición entre la antigüedad y la edad media. Entonces, durante este periodo surge este movimiento. Sin embargo, la Biblia ya nos daba evidencia, como les comentaba, y voy a mencionar algunos de los versículos donde podemos encontrar estas referencias a la redondez de la tierra. El primero es Proverbios 8:31, después tenemos Isaías 40:22, Lucas 4:5, Lucas 21:26, Hechos 11:28, Romanos 10:18 y Hebreos 1:6. En casita puedes buscar estos versículos y hacer tu propia indagación para que puedas tener tu criterio personal. Otro fenómeno natural digno de mencionar es el hecho de que el planeta, el Sol, los astros, estuviesen suspendidos en el espacio. La Biblia ya lo mencionaba en Job 26:7. Sin embargo, se tiene registro histórico de que existieron culturas que tenían otras ideas. Por ejemplo, los hindúes, ellos pensaban que la tierra reposaba sobre varios fundamentos. Por ahí puedes googlearlo y encontrar hasta ilustraciones donde vemos la tierra que está sobre elefantes y luego tortugas y bueno, hay algunos otros fundamentos. También se tiene registro de filósofos griegos. Uno de ellos es Empédocles. Él creía que la tierra estaba montada sobre un torbellino que estaba suspendido sobre las aguas. También vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles dejó un registro de su interpretación o de su idea. Este se llama Tratado del Cielo y si bien Aristóteles estaba a favor de la redondez de la Tierra, él decía en ese tratado que el Sol, la Luna y las estrellas estaban sujetas a la superficie de unas esferas que eran sólidas
pero transparentes, y que una estaba dentro de la otra, y en el centro se encontraba de forma fija e inmóvil la tierra. Estas ideas predominaron por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del gran Aristóteles. Y estuvieron tan arraigadas que según la Nueva Enciclopedia Británica se llegaron a considerar como un dogma religioso a los ojos de la Iglesia. Y este periodo de tiempo en el cual se tuvo esta creencia se data desde el siglo XVI hasta el XVIII aproximadamente. Entonces estamos hablando de un buen periodo de tiempo. Otro fenómeno digno de mencionar es en el campo de la medicina. Se tienen registros antiquísimos de remedios medicinales que se encuentran en un escrito, el cual se le conoce como Papiro de Ebers. Este escrito es de Egipto y data en el año de 1550 a.C. aproximadamente. Se sabe que la civilización antigua en el Egipto pues tenía grandes conocimientos y grandes avances en su tiempo en lo que era cosméticos, medicina y cosas de estas. Sin embargo, algunos de los remedios que se encuentran en ese papiro pues están como que un poco medio no muy como limpios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos hablaba de usar excremento humano mezclado con algunas otras hierbas para poder aliviar algunos malestares. Bueno, nosotros sabemos ahora que ese es un foco de infección por la cantidad de bacterias que puede contener. Pero bueno, algunos remedios de este tipo se encuentran en ese papiro y es interesante pensar cómo si buscas el registro histórico del nacimiento de un personaje bíblico que se llama Moisés, vamos a toparnos con que Moisés nació aproximadamente en el 1593 a.C., es decir, que el registro histórico del nacimiento de Moisés versus el registro histórico de este papiro, pues son contemporáneos. Es decir, que coexistieron simultáneamente y muy probablemente Moisés tenía conocimiento de todos estos remedios. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, Moisés nació en Egipto, era hebreo, pero por la situación que se vivía en su momento, bueno, fue dejado en el río y la princesa o la hija de Faraón lo encontró y lo adoptan como propio, como de la realeza, y entonces Moisés es criado como un príncipe de Egipto y pues obviamente debió de haber sido creado bajo los dogmas y las culturas y todos los estatutos egipcios reales. Por lo tanto, es muy probable que Moisés tuviera conocimiento de todo esto que es de lo que se encuentran registros en este papiro. Sin embargo, la Biblia, cuyos primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, no hacen referencia a ninguno de estos remedios medicinales, sino que dan aspectos, sobre todo de normas sanitarias, que no se tuvo conocimiento hasta muchísimos años después, con la invención del microscopio y algunos otros avances en el campo de la medicina. Y te estoy hablando de cómo Moisés ya en su ley mosaica hablaba de que debían de enterrarse los excrementos fuera del campamento, no podían estar dentro de donde estaban todas las personas. Incluso es una norma de campismo moderna, ¿verdad? Vamos a hacer campamento y te alejas de donde tienes montada tu carpa y ahí haces el hoyo para poder ir al baño, ¿no? Entonces, la Biblia, en uno de los primeros libros, ya se tenía evidencia de esto. Te estoy hablando de Deuteronomio 23:13. También hay registros acerca de las ideas de la cuarentena, muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo. Bueno, Moisés ya hablaba de la cuarentena y esto lo encontramos en Levíticos 13 del 1 al 5. También se tiene evidencia de que debían de deshacerse de prendas que hubiesen tenido contacto con animales muertos, pero esa muerte debía de haber sido de causas naturales. Como no se sabía
si había sido una enfermedad, una infección o algo, entonces simplemente esas prendas en contacto con animales muertos debían ser desechadas. Esta evidencia la encontramos en Levíticos 11, 27, 28, 32 y 33. Otro aspecto del cual nos habla Moisés es acerca de una vez que tocabas un muerto, tú debías de permanecer fuera del campamento por un periodo de tiempo. Y esto era precisamente porque tú no sabías si ese muerto falleció por una enfermedad, por una infección. Entonces simplemente te aislaban un periodo de tiempo para que no hubiesen contagios. Y esto lo podemos encontrar en Números 19 del 11 al 13. Y hay muchos más ejemplos que, bueno, si te dedicas a hacer esta investigación vas a encontrar que Moisés da muchos más ejemplos acerca de normas sanitarias que no se conocían o no eran avalados por la ciencia hasta mucho tiempo después. Bueno, con esto termino este video y en el siguiente video ya vamos a entrar de lleno a hablar de la teoría de la creación. Simplemente lo dejo a tu criterio, el hecho de que consideres que las escrituras nos dan evidencia de cosas que realmente pueden ser ciertas, pero que quizá todavía no hemos sido capaces de comprobarlas. Y por lo tanto, no sería muy sabio, en mi forma muy personal de pensar, que debemos de separar cuestiones de fe y ciencia, sino ser pacientes y a ver qué es lo que la historia nos va mostrando. Que tengas un feliz día.